La mañana en San Martín era inusualmente soleada para ser abril. Salomé Monteverde se despertó antes de que sonara el despertador, despertada por los cálidos rayos que se colaban a través de las cortinas entreabiertas. A su lado, su marido, Guillermo, roncaba con la cara hundida en la almohada. Salomé se levantó con cuidado, tratando de no despertarlo, ya que la noche anterior había vuelto tarde del taller, quejándose de la avalancha de clientes antes del fin de semana. En la casa reinaba el silencio matutino, solo roto por el tic-tac del viejo reloj de pared que Salomé había heredado de su abuela. Le encantaban esos momentos de soledad, en los que podía tomarse tranquilamente un mate y prepararse para la jornada laboral sin distraerse con las tareas domésticas. Salomé entró silenciosamente en la cocina y puso la tetera. Mientras servía el agua, sacó un termo y una taza especial para el mate, una calabaza decorada con plata. Era un regalo de sus padres por su boda, hacía ya 12 años. ¿Cuánto tiempo había pasado desde entonces? Salomé sonrió al pensar en ello mientras echaba las hojas secas de mate en la calabaza. Sonó el timbre de la entrada. Salomé se estremeció al mirar el reloj. Eran las 8 de la mañana, demasiado temprano para recibir visitas. Corrió hacia la puerta, cerrándose la bata por el camino, temiendo que el timbre despertara a su hijo Mateo, que solía dormir hasta el último minuto antes de ir al colegio. Al abrir la puerta, Salomé se quedó paralizada por la sorpresa. En el umbral estaba Valeria, su hermana menor, a la que no había visto en 6 años. A pesar de la hora temprana, Valeria estaba impecable. El pelo oscuro recogido en un moño descuidado, un ligero maquillaje que resaltaba sus penetrantes ojos marrones, heredados de su madre. «Hola, hermanita», dijo Valeria, con una sonrisa que no llegaba del todo a los ojos. «¿No me esperabas?» Salomé parpadeó, tratando de comprender lo que estaba pasando. La última vez que se habían visto fue en el funeral de su padre, después del cual Valeria se marchó apresuradamente a Uruguay, alegando que había recibido una oferta para actuar en el Teatro de Montevideo. «¿Valeria? Dios mío». Salomé finalmente se recuperó y abrazó con fuerza a su hermana. «¿Qué te ha traído por aquí? ¿Por qué no me avisaste?» Valeria se encogió de hombros y se arregló un mechón de pelo con un gesto descuidado. «Decidí darte una sorpresa. ¿Puedo pasar? ¿O vamos a quedarnos aquí en la puerta, dando pie a los chismes de los vecinos?» Salomé se hizo a un lado y dejó entrar a su hermana. «Claro, pasa. Justo iba a tomar mate. ¿Te apetece?» Valeria echó un vistazo al recibidor, como evaluando el entorno. Su mirada se posó en las fotos familiares que colgaban de la pared, deteniéndose en una en la que Salomé y Guillermo aparecían delante de su casa de campo, una pequeña pero acogedora cabaña a media hora en coche de la ciudad. «Con mucho gusto», respondió Valeria, siguiendo a su hermana a la cocina. En Montevideo casi había perdido esta costumbre. Allí todos están obsesionados con el espresso. Se sentaron a la mesa de la cocina. Salomé observaba atentamente a su hermana, notando los cambios en su aspecto. Valeria siempre había sido guapa, rasgos finos, figura esbelta, movimientos elegantes. La danza era su pasión desde niña, pero ahora había algo nuevo en su hermana, una especie de cansancio o decepción, cuidadosamente oculto tras una fachada impecable. «¿Qué te ha traído de vuelta?», le preguntó Salomé, pasándole la calabaza con mate. «¿Cómo va tu carrera en el teatro?» Valeria dio un sorbo y frunció el ceño por el sabor amargo de la bebida. «Para ser sincera, no ha salido como esperaba», suspiró. «El teatro cerró hace 6 meses por problemas económicos. Intenté encontrar trabajo en otros sitios, pero... En fin, decidí volver a casa, tomarme un respiro y decidir qué hacer». Salomé asintió con simpatía. Típico de Valeria. Siempre aspiraba a algo más. Siempre estaba insatisfecha con lo que tenía. De niña soñaba con Buenos Aires. Luego le pareció que incluso la capital era demasiado pequeña para su talento. «Lamento que haya sido así», dijo Salomé con sinceridad. «Pero me alegro de que hayas vuelto. Te echábamos de menos, especialmente mamá». «¿Cómo está?», preguntó Valeria, con un deje de preocupación en la voz. «No está mal para su edad. Sigue viviendo en la misma casa. Se niega a mudarse más cerca de nosotros. Ya conoces a mamá, es terca como una mula». Valeria sonrió, esta vez con sinceridad. «¿Y Guillermo? ¿Mateo? ¿Cómo están?» «Guillermo sigue ocupado con su tienda de repuestos para automóviles. Le va bien, aunque por supuesto, la crisis también nos ha afectado». «¿Y Mateo?»
El rostro de Salomé se suavizó al mencionar a su hijo. Ha crecido. Ya tiene 8 años. Es un niño inteligente, estudia bien. Es cierto que a veces es un poco introvertido, pero los profesores dicen que es normal a su edad. 8 años, dijo Valeria pensativa. Solo lo vi cuando era un bebé. Seguro que no lo reconozco. Claro que lo reconocerás. Tiene los ojos de Guillermo, pero mi carácter. Terco y con principios. Salomé sonrió con orgullo. En ese momento, Guillermo entró en la cocina medio dormido, en pijama y camiseta. Se quedó paralizado en la puerta al ver a la invitada. Valeria, dijo con desconfianza, alisándose mecánicamente el pelo revuelto por el sueño. En persona, respondió Valeria, mirando a su yerno con aire evaluador. Te ves bien, Guillermo. La vida con mi hermana claramente te sienta bien. Salomé notó cómo se tensaban los hombros de su marido. Entre él y Valeria siempre había habido una relación tensa. Guillermo la consideraba frívol y egoísta, y ella lo encontraba aburrido y mediocre. Bienvenidos, dijo Guillermo secamente, dirigiéndose a la cafetera. ¿Te quedas mucho tiempo? No lo sé, respondió Valeria encogiéndose de hombros. Ya se verá. Valeria ha vuelto de Uruguay, se apresuró a explicar Salomé. Necesita tiempo para decidir qué hacer. Guillermo asintió en silencio y se puso a preparar el café. Su espalda seguía tensa. «Mamá, ¿quién es ese?», se oyó una voz infantil. En la puerta de la cocina estaba Mateo, un niño delgado con los ojos oscuros de su padre y el mentón obstinado de su madre. Observaba con curiosidad a la mujer desconocida. «Es tu tía Valeria», sonrió Salomé. «Mi hermana menor. Ha venido a visitarnos». Mateo sonrió tímidamente, pero se quedó en la puerta, sin atreverse a acercarse. «Hola, Mateo», Valeria le saludó con la mano. «La última vez que te vi eras un bebé, y ahora ya eres tan mayor». «Hola», respondió el niño educadamente, mirando primero a su tía y luego a su madre. «No te recuerdo». «No me extraña», murmuró Guillermo, sirviendo café en las tazas. «Valeria se marchó cuando tú no habías cumplido los 2 años». Salomé percibió desaprobación en su voz, pero decidió no darle importancia. «Mateo, ve a lavarte y vístete», le dijo a su hijo. «Tenemos que salir pronto. Te llevaré al colegio y luego tu tía Valeria y yo iremos a visitar a la abuela». Cuando el niño se marchó, Salomé se volvió hacia su hermana. «¿Dónde te has alojado? ¿En casa de mamá?». Valeria negó con la cabeza. «Todavía no. Acabo de bajar del autobús. Pensaba quedarme con vosotros unos días, hasta que encuentre un sitio donde vivir». Salomé notó que Guillermo se tensaba aún más, pero antes de que él pudiera decir nada, asintió con la cabeza. «Por supuesto. Tenemos una habitación de invitados. Quédate todo el tiempo que necesites». Guillermo apretó los labios, pero no dijo nada y se concentró en su café. Después del desayuno, Salomé llevó a Mateo al colegio, y luego se fue con Valeria a casa de su madre. Doña Carmen Ortega, viuda desde hacía 4 años, vivía en la antigua casa familiar a las afueras de San Martín. Recibió a su hija menor sin mostrar muchas emociones, con un abrazo reservado y un beso rápido en la mejilla. «Sabía que volverías», dijo invitando a sus hijas al salón. 6 años es más de lo que esperaba. Normalmente abandonas tus proyectos antes. Salomé notó que su hermana apretaba los dientes, pero se contuvo y no respondió a la ironía de su madre. «Me alegro de estar en casa», fue todo lo que dijo Valeria mientras observaba el entorno familiar. «No ha cambiado nada». «¿Y qué debería cambiar?», se encogió de hombros doña Carmen. «Yo estoy bien así». Tras una breve visita, Salomé propuso a su hermana dar una vuelta por la ciudad. «Han cambiado muchas cosas en estos años», explicó mientras se incorporaba a la calle principal. «Han abierto un centro comercial y han construido un hospital nuevo». Valeria miraba por la ventana los edificios que pasaban. San Martín era una típica ciudad provincial argentina, ni muy grande ni muy pequeña, con arquitectura colonial en el centro y edificios más modernos en las afueras. «Todo es tan pequeño», comentó ella. «Después de Montevideo, resulta extraño». Salomé miró rápidamente a su hermana. «¿Echas de menos Uruguay?». Valeria se quedó callada, como si estuviera pensando en la respuesta. «Algunas cosas, sí. La gente no». Salomé no insistió. Si Valeria quería, ella misma le contaría lo que había pasado. Nunca habían sido muy cercanas, a pesar de haber crecido juntas.
Tenían caracteres demasiado diferentes, sueños demasiado diferentes. Salomé siempre había sido práctica y sensata, Valeria, impulsiva y ambiciosa. Tendrás que buscar trabajo, comentó Salomé, deteniéndose en un semáforo. Puedo preguntar en la escuela. Quizá necesiten una profesora de baile o... Encontraré algo yo sola, la interrumpió Valeria. No te preocupes por eso. Por la noche Salomé invitó a su mejor amiga, Delfina Zurita, a cenar para presentarle a su hermana recién llegada. Delfina trabajaba de enfermera en la clínica municipal y era amiga de Salomé desde la escuela. Era la única persona en quien Salomé confiaba plenamente. Delfina llegó un poco tarde, disculpándose por el retraso en el hospital. Lo siento, querida, dijo, abrazando a Salomé. Tuve que quedarme con un paciente. ¿Dónde está tu hermana perdida? Valeria bajaba las escaleras, vestida con un sencillo pero elegante vestido negro que realzaba su esbelta figura. Guillermo, que estaba poniendo la mesa, levantó la cabeza y se quedó paralizado al verla. Salomé captó la mirada y frunció el ceño, pero enseguida apartó ese pensamiento desagradable. Delfina y Valeria se saludaron. Aunque no se conocían mucho, Delfina siempre estaba al tanto de los asuntos familiares de Salomé. Durante la cena, la conversación fluyó con naturalidad. Valeria habló de su vida en Montevideo, evitando, sin embargo, entrar en detalles sobre los motivos de su regreso. Guillermo se mantuvo más callado, solo interviniendo de vez en cuando con comentarios breves. Mateo, que al principio se mostraba tímido con su tía, poco a poco se fue soltando e incluso le enseñó su colección de piedras, que había reunido durante los viajes que hacía con su padre a las afueras de la ciudad. «¡Qué niño tan curioso!», comentó Valeria mirando un trozo de cuarzo. «Es todo tú, Salomé. Recuerdo que tú coleccionabas sellos». «En realidad fue idea de Guillermo», replicó Salomé mirando con ternura a su marido. «Últimamente le ha dado por la geología». «No se ha aficionado, solo le interesa», corrigió Guillermo, pero su rostro se suavizó. «Mateo y yo vamos a veces al Cañón de los Terros. Hay rocas muy interesantes». Cuando Mateo se fue a dormir y Guillermo subió a su habitación alegando que estaba cansado, las tres mujeres se quedaron en el salón con unas copas de vino. «Bueno», dijo Delfina mirando atentamente a Valeria, «¿qué pasó realmente en Montevideo? ¿Por qué decidiste volver precisamente ahora?» Valeria se tensó ligeramente. «Ya te lo expliqué esta mañana. El teatro cerró, no había perspectivas». «¿Y esa es la única razón?», insistió Delfina. Salomé lanzó una mirada de advertencia a su amiga, pero ésta la ignoró. «Delfina, no la interrogues», pidió Salomé. «Valeria tiene derecho a su vida privada». «No pasa nada», dijo Valeria, dejando la copa sobre la mesa. «Sí, hubo otras razones. Una relación fallida, si quieres saberlo. Pero no quiero hablar de ello». Delfina se recostó en el sillón, sin dejar de estudiar a Valeria con la mirada. «Claro que no quieres. Estás en tu derecho». Cuando Valeria se disculpó y subió a su habitación, alegando que estaba cansada por el viaje, Delfina se volvió hacia Salomé. «Ten cuidado con ella». «¿A qué te refieres?», preguntó Salomé sorprendida. «Es Valeria, mi hermana». «Precisamente», dijo Delfina, dando un sorbo a su copa. «La tienes en demasiada alta estima. Siempre lo he hecho. Pero recuerdo cómo te quitó a Pablo Méndez en el último curso». Salomé se rió. «Dios, Delfina. Eso fue hace casi 20 años. ¿Y Pablo Méndez? ¿En serio? Era un idiota narcisista». «No se trata de Pablo», negó Delfina con la cabeza. «Se trata de que ella no ha cambiado. Lo veo en sus ojos, en su actitud. Hay algo en ella falso». «Eres injusta», replicó Salomé. «Valeria ha sufrido un revés. Ha vuelto a casa para empezar de nuevo. Necesita apoyo, no sospechas». Delfina se encogió de hombros. «Quizá tengas razón, pero no me gusta cómo mira a Guillermo». «¿Qué?», Salomé frunció el ceño. «¿De qué estás hablando? ¿No lo has notado?». Delfina arqueó las cejas. «Bueno, quizás sea mi imaginación. En cualquier caso, mantente alerta. Las hermanas compiten desde pequeñas, es natural. Pero hay cosas que se pasan de la raya». Salomé negó con la cabeza sin ganas de continuar con la conversación. Delfina siempre había tenido tendencia a dramatizar. Sí, ella y Valeria tenían una relación complicada, pero su hermana nunca había traspasado ciertos límites, y desde luego que no se fijaría en su marido. Cuando Delfina se marchó, Salomé subió a su dormitorio. Guillermo ya dormía, de espaldas a la pared. Se deslizó silenciosamente bajo las sábanas.
tratando de no despertarlo. Las palabras de Delfina aún resonaban en su cabeza, pero Salomé las apartó con determinación. Valeria era su hermana, a pesar de todas sus diferencias. Y Guillermo era su marido desde hacía 12 años, el padre de su hijo. El calor de junio envolvía a San Martín en una bruma sofocante. Habían pasado 2 meses desde el regreso de Valeria, y su presencia en la casa de los Monteverde se había vuelto habitual. Su intención inicial de buscar su propio hogar había pasado a un segundo plano. Valeria lo había explicado por la falta de medios y la dificultad para encontrar opciones adecuadas. Salomé no puso objeciones. Por primera vez en muchos años, las hermanas habían encontrado algo parecido a la cercanía. Valeria consiguió trabajo como camarera en el café El Palermo, en la plaza central, ayudaba en la casa e incluso aprendió a preparar algunos de los platos estrella de Guillermo, lo que sorprendió mucho a Salomé, ya que de niña su hermana se negaba rotundamente a aprender a cocinar. La vida me ha enseñado. Se encogía de hombros Valeria cuando Salomé le expresaba su sorpresa por sus habilidades culinarias. En Montevideo tenía que valerme por mí misma. Guillermo, que al principio se mostraba receloso con su cuñada, también parecía haberse resignado a su presencia. Al menos había dejado de mirarla con desaprobación durante la cena, e incluso a veces entablaba conversación con ella. Sin embargo, últimamente estas cenas familiares se habían vuelto poco frecuentes. Guillermo se quedaba cada vez más tiempo en la tienda, o se iba a la casa de campo, alegando que tenía muchos clientes y que quería terminar las reformas antes de la temporada de verano. Los clientes se han vuelto muy exigentes. Se quejaba al volver a casa cerca de la medianoche. Creen que si han pagado, tengo que dejar todo lo que estoy haciendo y resolver sus problemas. Y además están las reformas. El techo de la casa de campo gotea y hay que renovar la terraza antes de que llegue el calor. Si no, se volverá a agrietar todo. ¿Pero no puedes contratar a alguien?, le preguntaba Salomé, preocupada por su aspecto cansado. ¿Con qué dinero?, respondió Guillermo con brusquedad. Ya sabes cómo van las cosas. Apenas hemos empezado a salir de las deudas después de la crisis. Salomé no insistió. Las finanzas siempre habían sido un tema delicado para Guillermo. Se enorgullecía de mantener a su familia y reaccionaba con dolor ante cualquier insinuación de que no estaba a la altura. Ella misma estaba muy ocupada con las tareas escolares. Se acercaba el final del curso, había que preparar a los niños para los exámenes, corregir los trabajos y rellenar interminables informes. Pasaba las tardes entre cuadernos y planes de clases, sin apenas tiempo para hablar con su hijo. En esta situación, la ayuda de Valeria fue muy oportuna. Recogía a Mateo del colegio, le ayudaba con los deberes, lo llevaba al parque y preparaba la cena para toda la familia. Mateo, que al principio se sentía tímido con su tía, ahora se había encariñado con ella. Ella le contaba historias increíbles sobre diferentes países que supuestamente había visitado, le enseñaba pasos de baile sencillos y jugaba con él al ajedrez, un juego que Salomé nunca había aprendido a pesar de todos sus intentos. Mateo te adora, comentó Salomé una noche, mientras ella y Valeria estaban sentadas en la terraza, disfrutando del frescor tras un día caluroso. Nunca pensé que se te dieran tan bien los niños. Valeria sonrió enigmáticamente mientras bebía un sorbo de vino frío. La vida da muchas vueltas, hermanita, a veces en direcciones totalmente inesperadas. Delfina no compartía el entusiasmo de Salomé por el nuevo papel de Valeria en la familia. Cada vez que se veían, le insinuaba que debía tener cuidado, pero Salomé restaba importancia a las advertencias de su amiga, considerándolas infundadas. Una noche se encontraron en una pequeña cafetería cerca de la plaza central. Salomé acababa de salir de una reunión de padres y se sentía agotada. Delfina, por el contrario, estaba inusualmente animada. «No vas a creer a quién he visto hoy», comenzó en cuanto Salomé se sentó a la mesa. «¿A quién?», preguntó Salomé sin mucho interés, mientras estudiaba el menú. «A tu hermana, en el Café del Sur, a las afueras de la ciudad». «¿Y qué tiene eso de especial?», Salomé arqueó las cejas. «Valeria tiene derecho a ir a donde quiera». «No es eso». Delfina bajó la voz, aunque no había nadie alrededor. Estaba allí con un hombre. Estaban sentados en un rincón alejado y parecían muy íntimos, si sabes a lo que me refiero. Salomé dejó el menú. «¿Estás espiando a mi hermana?». «Por supuesto que no», se indignó Delfina. «Fui a visitar a un paciente en esa zona y entré a tomar un café. Los vi por casualidad». «¿Y quién era ese hombre?», preguntó Salomé, tratando de ocultar su repentina inquietud.
Delfina negó con la cabeza. No lo vi bien. Estaba sentado de espaldas a la entrada, pero estaban cogidos de la mano sobre la mesa y... Se quedó callada. En fin, parecían una pareja, no unos conocidos casuales. Salomé sintió una punzada de irritación. ¿Y qué? Valeria es una mujer adulta. Si tiene a alguien, es asunto suyo. Claro, asintió rápidamente Delfina. Solo me sorprendió que no te lo contara. Últimamente os habíais hecho muy íntimas. Salomé percibió un tono sarcástico en su voz, lo que la enfureció aún más. No todo el mundo comparte los detalles de su vida privada, Delfina, ni siquiera con sus hermanas. Está bien, está bien. Delfina levantó las manos en señal de reconciliación. Solo pensé que deberías saberlo. El resto de la noche transcurrió en una conversación tensa sobre el trabajo y conocidos comunes. Salomé no podía quitarse de la cabeza la inquietud que le habían provocado las palabras de su amiga. ¿Por qué Valeria no había mencionado a su nuevo conocido? ¿Era algo serio? De camino a casa, Salomé decidió que hablaría con su hermana. Al fin y al cabo, no tenía nada que ocultar. Si Valeria realmente había encontrado a un hombre, Salomé se alegraría por ella. En casa la esperaba una sorpresa. Guillermo había vuelto antes de lo habitual y estaba de muy mal humor. Caminaba de un lado a otro del salón, mientras Valeria intentaba calmar a Mateo, molesto por la reacción de su padre ante su nuevo dibujo. ¿Qué pasa?, preguntó Salomé, mirando el cuadro. Pregúntaselo a tu hermana, respondió Guillermo con brusquedad. Ella, verás, ha decidido que puede enseñar a nuestro hijo a dibujar mujeres desnudas. Salomé se volvió hacia Valeria, asombrada. ¿Qué? Valeria puso los ojos en blanco. Era un desnudo natural, no pornografía, Guillermo. Arte clásico. Le enseñé a Mateo un álbum con reproducciones de cuadros famosos y quiso intentar pintar algo parecido. «Tiene 8 años», exclamó Guillermo. «Papá, solo quería dibujar como Rubens», intervino Mateo con voz temblorosa. La tía Valeria dijo que era un gran pintor. «Vete a tu habitación, Mateo», le dijo Salomé con suavidad. «Papá, tu tía Valeria y yo tenemos que hablar». Cuando el niño se marchó, Salomé se volvió hacia su marido. «No deberías haber reaccionado así delante del niño. Lo has asustado». «Tu hermana no debería haberle enseñado esas cosas sin nuestro permiso», replicó Guillermo con obstinación. «Tenemos ciertas normas de educación y quiero que se respeten». «Lo siento», dijo Valeria con frialdad. «No pensaba que en tu familia existiera la censura del arte clásico». «No se trata de censura, sino de respeto hacia los padres», dijo Guillermo apretando los puños. «Vives en nuestra casa, disfrutas de nuestra hospitalidad. ¿Tan difícil es ponerte de acuerdo con nosotros en la educación de tu hija?» Salomé sintió que la situación se estaba caldeando y se apresuró a intervenir. «Ya basta los dos. Guillermo, estás exagerando. Valeria, quizá deberías haberlo hablado primero con nosotros». Guillermo le lanzó una mirada furiosa. «Claro, tú siempre estás de su parte. Desde que era niña, le buscas excusas y le perdonas todas sus travesuras. Incluso cuando desapareció durante 6 años, sin siquiera llamarte por tu cumpleaños, la recibiste con los brazos abiertos». Salomé se quedó desconcertada ante tal arrebato emocional. Guillermo rara vez perdía los estribos, y mucho menos de forma tan maliciosa. Se volvió hacia Valeria, que estaba de pie con los brazos cruzados sobre el pecho y el rostro impasible. «Creo que voy a dar un paseo», dijo Valeria. «Os dejo solos para que podáis hablar». Cuando se cerró la puerta detrás de ella, Salomé se volvió hacia su marido. «¿Qué te pasa? Nunca te había visto así». Guillermo se pasó la mano por el pelo. Su ira parecía haberse evaporado, dando paso al cansancio. «Lo siento. He tenido un día duro. Un cliente amenazaba con demandarnos por una pieza supuestamente defectuosa y he tenido que pasar mucho tiempo explicándole que el problema era de sus chapuceros, no de mis repuestos. Y luego llego a casa y veo...» Hizo un gesto con la mano. «En fin, se me ha acumulado todo». Salomé se acercó a él y le puso la mano en el hombro. «Lo entiendo, pero tienes que pedirle perdón a Mateo. Él no tiene la culpa». «Lo sé», asintió Guillermo. «Ahora subiré a verlo». Cuando su marido se fue arriba, Salomé se dejó caer en el sofá, reflexionando sobre lo que había pasado. Guillermo realmente no había sido el mismo en las últimas semanas. Irritable, distante, irascible. Ella lo atribuía a problemas en el trabajo, pero ¿y si se trataba de otra cosa? Las palabras de Delfina sobre Valeria y el hombre desconocido le vinieron a la mente.
¿Y si ese hombre era...? Salomé interrumpió decididamente ese pensamiento. No, Guillermo no podía, y Valeria tampoco. A pesar de todas sus diferencias, su hermana nunca le habría hecho eso. Y Guillermo no era de los que engañaban. En 12 años de matrimonio, habían tenido discusiones, incluso crisis, pero la fidelidad nunca se había puesto en duda. Sin embargo, Salomé no podía deshacerse de una vaga inquietud. Demasiadas coincidencias. Las frecuentes ausencias de Guillermo, su extraño comportamiento, su inexplicable irritación hacia Valeria, que a veces rayaba en la obsesión. A la mañana siguiente, mientras Valeria llevaba a Mateo al colegio y Guillermo ya se había ido a la tienda, Salomé comenzó a limpiar la habitación de invitados. Era su responsabilidad. Valeria había insistido en que ella misma se encargaría de mantener el orden en su espacio. Pero Salomé quería cambiar las sábanas y, de paso, ¿qué? ¿Encontrar pruebas? ¿De qué exactamente? Sintió una punzada de vergüenza. Rebuscar en las cosas de su hermana, buscar confirmación de vagas sospechas, era indigno de ella. Salomé ya se disponía a marcharse cuando vio el teléfono de Valeria en la mesita de noche. Su hermana nunca se separaba de él, y su presencia allí era extraña. Sin pensarlo, Salomé cogió el teléfono. La pantalla estaba bloqueada, pero se veían las notificaciones. La última era un mensaje enviado esa misma mañana. Nos vemos en el sitio de siempre. Te echo de menos. G. Guillermo, Gabriel, Gustavo. Decenas de nombres que empezaban por G pasaron por la cabeza de Salomé. Dejó el teléfono en su sitio, sintiéndose como la última de los desechos. Aunque Valeria tuviera un nombre, no era asunto suyo. Su hermana tenía derecho a su vida privada. Unos días más tarde, Salomé se encontró con Esteban Luna, un vecino que vivía al otro lado de la calle. Esteban era un viudo de mediana edad, solitario y que no participaba en la vida social del barrio. Sin embargo, tenía una buena relación con la familia Monteverde. A veces ayudaba a Guillermo a arreglar el coche y Salomé le invitaba a pasteles caseros. «Buenos días, señora Monteverde», saludó Esteban cuando se encontraron en los buzones. «¿Cómo está usted?» «Bien, gracias», respondió Salomé con una sonrisa. «¿Y usted?» Esteban titubeó, claramente deseando decir algo pero sin atreverse. «¿Está bien?», preguntó Salomé notando su indecisión. Sí, respondió apresuradamente. Solo que... Esteban miró a su alrededor, como si comprobara que nadie escuchaba su conversación. «Verá, he visto algo extraño estos días. No quería decir nada, pero...» Salomé se tensó. «¿Qué ha visto, señor Luna?» Esteban volvió a titubear. «Verá, no quiero causar problemas. Quizás sean imaginaciones mías. A mi edad, la vista ya no es lo que era». «Esteban», dijo Salomé con suavidad, pero con insistencia, «si ha visto algo que tenga que ver con mi familia, me gustaría saberlo». El vecino suspiró profundamente. «El viernes pasado, a última hora de la noche, no podía dormir y salí al balcón a fumar. Y vi a su marido y a su hermana». Se detuvo. Estaban sentados en su coche, bastante tiempo, y me pareció... Esteban negó con la cabeza. «No, seguramente me equivoqué. Es solo que parecían demasiado íntimos para un cuñado y una cuñada». Salomé sintió que el suelo se le hunde bajo los pies, pero mantuvo la calma exterior. Quizá estaban hablando de algo importante. Guillermo está ayudando a Valeria a buscar trabajo. Claro, asintió apresuradamente Esteban. Eso pensé. Es solo que... Se quedó callado otra vez. Olvídalo. No debería haber dicho nada. Se despidió apresuradamente y se marchó, dejando a Salomé confundida. Las palabras de su vecino la persiguieron todo el día. Demasiado íntimos para ser cuñado y cuñada. ¿Qué significaba eso? ¿Estaban sentados en el coche hablando? ¿O había algo más? Por la noche, cuando todos se reunieron para cenar, Salomé observó atentamente a su marido y a su hermana. Apenas intercambiaban miradas, se mantenían a distancia el uno del otro. Valeria hablaba animadamente de su nuevo trabajo. La habían ascendido a camarera jefe en el Palermo. Guillermo estaba sumido en sus pensamientos y solo intervenía con comentarios monosilábicos. Mateo compartía con entusiasmo sus impresiones sobre la excursión escolar al planetario. Todo parecía completamente normal, una cena familiar habitual. No había indicios de conspiraciones secretas ni sentimientos prohibidos. Sin embargo, Salomé no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo no iba bien.
Pequeños detalles que antes no llamaban la atención ahora le parecían sospechosos. ¿Por qué Guillermo se afeitaba más a menudo y usaba un colonia cara que solía reservar para ocasiones especiales? ¿Por qué Valeria, a quien siempre le había gustado dormir hasta tarde, ahora se levantaba a las 6 de la mañana para salir a correr? ¿Por qué ambos empezaron a recibir llamadas extrañas durante las cuales salían de la habitación? Cuando Mateo se fue a dormir y Valeria subió a su habitación alegando que estaba cansada, Salomé se decidió a hablar con su marido. «Guillermo, tenemos que hablar», dijo ella, sentándose a su lado en el sofá, donde él estaba viendo un partido de fútbol. «¿Sobre qué?», preguntó él, sin apartar la vista de la pantalla. «Sobre nosotros, sobre lo que está pasando últimamente». Guillermo frunció el ceño y apagó la televisión. «¿A qué te refieres?» «Has cambiado», dijo Salomé sin rodeos. «Estás distante, irritable. Siempre te quedas hasta tarde en el trabajo. Te vas a la casa de campo. Casi no nos vemos, no hablamos». Guillermo suspiró. «Salomé, ya hemos hablado de esto. Tengo mucho trabajo. Tengo que terminar la reforma». «No es solo eso», la interrumpió ella. «Algo ha cambiado entre nosotros. Lo noto». «Estás exagerando», dijo él tomándole la mano. «Sí, trabajo mucho, pero es por nosotros, por nuestro futuro. Pronto todo irá bien, te lo prometo». Salomé lo miró a los ojos, tratando de encontrar allí la confirmación de sus sospechas, pero solo vio cansancio y algo parecido a un sentimiento de culpa. ¿Pero culpa por qué? ¿Por pasar poco tiempo con su familia o por algo más grave? «Confío en ti, Guillermo», dijo en voz baja. «Espero que nunca me des motivos para dudar de esa confianza». El marido le apretó la mano con fuerza. «Nunca». Esa noche hicieron el amor por primera vez en mucho tiempo, y Salomé casi se convenció de que sus sospechas eran infundadas. Casi, pero no del todo. Mateo regresó de la casa de campo el domingo por la noche inusualmente callado. Salomé notó el cambio inmediatamente cuando Guillermo lo trajo a casa. Normalmente, el niño hablaba sin parar del tiempo que había pasado con su padre, de las piedras que había encontrado para su colección, de los senderos del bosque por donde habían paseado, de las estrellas que habían contemplado lejos de las luces de la ciudad. Pero esta vez se limitó a abrazar a su madre en silencio y se subió a su habitación, alegando que estaba cansado. «¿Qué le pasa?», preguntó Salomé a su marido, siguiendo con la mirada a su hijo. Guillermo se encogió de hombros, evitando su mirada. «Probablemente solo está cansado. Hemos caminado mucho, me ha ayudado con la reforma. Ya sabes lo mucho que le gusta jugar con las herramientas». Salomé asintió, pero algo en el comportamiento de su marido la alarmó. Guillermo también estaba extrañamente callado, tenso. Respondía con monosílabos, miraba el reloj de vez en cuando, y pronto anunció que tenía que ir a la tienda a comprobar la alarma, que supuestamente no funcionaba bien. «¿Un domingo por la noche?», se sorprendió Salomé. «Más vale prevenir», murmuró Guillermo. «Al fin y al cabo, las piezas de recambio son bastante caras». Se marchó, dejando a Salomé sola con su inquietud y su perplejidad. Subió a la habitación de Mateo, llamó a la puerta y la abrió con cuidado. El niño estaba sentado a la mesa, concentrado en dibujar algo en un álbum. «¿Puedo pasar?», preguntó Salomé. Mateo se estremeció y cerró rápidamente el álbum. «Sí, claro», respondió, pero su voz sonaba insegura. Salomé entró en la habitación y se sentó en el borde de la cama. «¿Qué tal el fin de semana? Papá dice que habéis trabajado mucho». Mateo asintió sin levantar la vista. «Sí, ha estado bien». «¿Eso es todo?», le animó Salomé. «Normalmente cuentas más cosas». El niño se encogió de hombros, jugueteando con la esquina del álbum. «No hay mucho que contar. Arreglamos el techo. Luego hicimos una barbacoa. Después...». Se detuvo y Salomé notó que sus dedos apretaban con más fuerza el álbum. «¿Después qué?», preguntó ella. «Nada», respondió Mateo demasiado rápido. «Solo descansamos». Salomé decidió no insistir. Fuera lo que preocupaba a su hijo, estaba claro que no estaba preparado para hablar de ello. «¿Qué estás dibujando?», cambió de tema, señalando el álbum con la cabeza. Mateo se sonrojó. «Nada especial, solo cosas». «¿Puedo verlo?». El niño dudó un momento y luego le entregó el álbum a regañadientes. Salomé lo abrió y pasó varias páginas. Eran dibujos infantiles normales. Su casa, el colegio, su familia cogida de la mano.
pero luego se topó con una serie de dibujos que le hicieron encogerse el corazón. En ellos aparecían dos figuras, un hombre y una mujer, a juzgar por sus contornos primitivos. Estaban de pie, muy juntos, bajo un gran árbol cerca de una casa muy parecida a su chalet en las afueras. En el siguiente dibujo, las mismas figuras aparecían dentro de la casa, sentadas juntas en un sofá. La figura femenina estaba pintada con colores vivos, un vestido rojo brillante y cabello negro. La masculina, en tonos oscuros, con una barba incipiente característica de Guillermo. Salomé cerró lentamente el álbum, tratando de que sus manos no temblaran. «Es bonito», dijo, devolviéndole el álbum a su hijo. «¿Quiénes son los de los dibujos?» Mateo cogió el álbum sin mirar a su madre. «Son solo personas. De mi cabeza». Salomé sabía que mentía. Mateo nunca había sabido ocultar la verdad. Lo delataban sus orejas enrojecidas y su costumbre de retorcerse el cuello de la camisa, como estaba haciendo ahora. «Mateo», dijo ella con suavidad, «sabes que puedes contarme todo lo que te preocupa. Nunca me enfadaré contigo por decir la verdad». El niño levantó los ojos hacia ella, llenos de una inquietud incomprensible. «Lo sé, mamá. Es solo que no pasa nada, de verdad». En ese momento oyeron que se cerraba la puerta de entrada. Valeria había vuelto. Mateo se estremeció y guardó rápidamente el álbum en el cajón de la mesa. «Tengo que hacer los deberes», dijo, deseando claramente que su madre se marchara. Salomé se levantó, besó a su hijo en la cabeza y salió de la habitación con un mal presentimiento. Algo estaba pasando y Mateo estaba asustado. ¿Pero qué? En los días siguientes, el silencio de Mateo se intensificó. Apenas hablaba durante la cena, respondía con monosílabos a las preguntas y trataba de pasar el menor tiempo posible en casa, prefiriendo quedarse en la escuela para hacer tareas adicionales o salir con sus amigos. Incluso con Valeria, a quien tanto había llegado a querer, ahora se mostraba cauteloso, evitando quedarse a solas con ella. Salomé observaba estos cambios con creciente inquietud. Intentó hablar con su hijo, pero se topó con un muro de silencio. Guillermo, a quien le expresó sus temores, restó importancia diciendo que era solo una etapa de transición y que los niños a menudo se vuelven introvertidos. «Solo tiene 8 años», replicó Salomé. «¿Qué edad de transición?» «Bueno, la preadolescencia», respondió Guillermo con incertidumbre. «En cualquier caso, no hay que dramatizar. Ya se le pasará». Pero no se le pasó. El miércoles llamaron a Salomé al despacho del director del colegio. Resultó que Mateo se había peleado con un compañero de clase, por primera vez en toda su vida escolar. El niño nunca había sido agresivo, al contrario, era más bien tranquilo y reservado. «¿Qué ha pasado?», le preguntó a su hijo, que estaba sentado en una silla frente al despacho del director, mirando al suelo. Tenía la mejilla derecha enrojecida por el golpe, y en la camisa se veía una mancha que parecía ser de hierba. Mateo permanecía en silencio, con los labios apretados. «Mateo Monteverde, quiero una explicación», dijo Salomé con severidad. «¿Has pegado a Lucas? ¿Por qué?» «Ha dicho cosas malas», dijo finalmente Mateo, sin levantar la vista. «¿Qué cosas malas?» «Sobre nuestra familia». Salomé frunció el ceño. «¿Qué ha dicho exactamente?» Mateo levantó la cabeza y ella vio en sus ojos una mezcla de ira y dolor. «Ha dicho que su madre ha visto...» El niño se atascó buscando las palabras. «Que papá y la tía Valeria, que ellos, se comportaban de una manera que no era propia de un tío y una tía». Salomé sintió cómo se le helaba todo por dentro. Así que los rumores ya se habían extendido por el pueblo. En el pequeño San Martín nada permanecía en secreto durante mucho tiempo. «¿Y qué le respondiste?», preguntó ella, tratando de que su voz sonara firme. «Le dije que estaba mintiendo. Y que su madre también», respondió Mateo. Y él se rió y dijo que todo el mundo lo decía y que papá se detuvo de nuevo. «Que papá te engañaba con la tía Valeria». Entonces le di un puñetazo. Salomé cerró los ojos por un instante. Demasiadas cosas encajaban: el extraño comportamiento de Mateo, sus dibujos, su distanciamiento de Valeria. Había visto o escuchado algo que confirmaba esos rumores, pero no podía o no quería contárselo. «Mateo», tomó a su hijo de las manos. «Sabes que no está bien pelear, aunque alguien diga cosas ofensivas. Pero estoy orgullosa de que hayas defendido a nuestra familia. Solo que la próxima vez, por favor, cuéntamelo a mí o al maestro, si alguien te ofende con palabras, ¿de acuerdo?» El niño asintió con lágrimas en los ojos. «Mamá, ¿es verdad lo que ha dicho Lucas?»
Salomé le apretó las manos con más fuerza. No, claro que no. La gente suele decir mentiras, sobre todo si quiere hacer daño a alguien o simplemente porque está aburrida. No les hagas caso. Ella misma no estaba segura de estar diciendo la verdad, pero lo importante ahora era tranquilizar a su hijo. La conversación con el director transcurrió con relativa normalidad. Salomé se disculpó por el comportamiento de Mateo, prometió tener una charla educativa con él y, dado que el niño nunca había infringido las normas de disciplina, el incidente quedó zanjado. De camino a casa, entraron en una heladería, una pequeña tradición que siempre animaba a Mateo. Con un cucurucho de galleta con helado de chocolate, se relajó un poco e incluso le contó un nuevo juego de ordenador al que jugaban los niños en clase. «Mamá», dijo de repente cuando ya se acercaban a casa, «¿puedo quedarme a dormir en casa de la abuela?» Salomé lo miró sorprendida. «¿En casa de la abuela? ¿Por qué?» Mateo se encogió de hombros mirando al suelo. «Porque sí. Hacía mucho que no la veía. Habían visitado a doña Carmen hacía solo 3 días y Mateo estaba claramente nostálgico, esperando con impaciencia a que llegara la hora de irse. «¿Qué pasa, Mateo?», preguntó Salomé con suavidad, agachándose para ponerse a la altura de su hijo. «¿Por qué no quieres pasar la noche en casa?» El niño miró obstinadamente hacia otro lado. «Por nada, solo quiero ir con la abuela». Salomé suspiró. «Está bien, si es lo que realmente quieres, pero hay que avisar a la abuela, recoger tus cosas». «Ya las he recogido», dijo rápidamente Mateo. «La mochila está en mi habitación». Salomé comprendió que la decisión estaba tomada mucho antes de su conversación. Algo en la casa asustaba tanto a su hijo que había preparado su retirada. Llamaron a doña Carmen, quien para sorpresa de Salomé, aceptó sin hacer preguntas acoger a su nieto. Después de recoger las cosas y llevar a Mateo a casa de su abuela, Salomé regresó a casa confundida. Necesitaba hablar con alguien, así que llamó a Delfina y la invitó a tomar un café. Se reunieron en la misma cafetería, donde Delfina le contó lo de Valeria y el hombre desconocido. Esta vez, su amiga parecía inquieta, jugueteando nerviosamente con una servilleta mientras Salomé le contaba la pelea de Mateo, su extraño comportamiento y sus dibujos. «Tengo que decirte algo», dijo Delfina cuando Salomé terminó. «No fui del todo sincera contigo la última vez». Salomé se tensó. «¿De qué hablas?» Delfina respiró hondo. «Del hombre con el que vi a Valeria en la cafetería. Te dije que no lo había visto bien. Eso no es del todo cierto». «¿Lo conoces?», preguntó Salomé en voz baja. «No estoy segura al 100%, respondió Delfina con cautela. «Estaba de espaldas, como te dije, pero cuando se marcharon, en fin, su figura, su forma de andar, me pareció que podía ser Guillermo». Salomé sintió que la habitación daba vueltas. Esperaba esas palabras, pero aún así no estaba preparada para oírlas. «¿Por qué no me lo has dicho antes?», preguntó cuando pudo hablar. «No estaba segura», repitió Delfina. «Y no quería hacerte daño, quizás sin motivo. Ya sabes lo que siento por Valeria. No quería que pensaras que la estaba difamando por mi animadversión hacia ella». Salomé asintió. Era comprensible. Delfina nunca había ocultado su opinión sobre la hermana menor de Salomé. «Hay algo más», añadió Delfina bajando la voz. «La gente dice...». «Sé lo que dice la gente», la interrumpió Salomé. «Mateo me lo ha contado. Todo el pueblo habla de mi marido y de mi hermana». «No todo el pueblo», trató de consolarla Delfina. «Pero los rumores existen. San Martín es un pueblo pequeño, ya lo sabes». Salomé se cubrió el rostro con las manos. «Dios mío, qué vergüenza. Todos lo saben y yo, como una tonta, no me doy cuenta de nada». «Oye», Delfina le cubrió la mano con la suya. «Tú no eres tonta. Confías en tus seres queridos, y eso no tiene nada de vergonzoso. Si alguien debe avergonzarse, son ellos». Salomé levantó la cabeza. «Necesito pruebas, Delfina. Pruebas reales, irrefutables. No puedo acusar a mi marido y a mi hermana de infidelidad basándome en rumores y sospechas. ¿Qué piensas hacer?» «Este fin de semana Guillermo vuelve a la casa de campo. Yo iré tras él», dijo Salomé con determinación. «Lo veré con mis propios ojos». «¿Estás segura de que es una buena idea?», preguntó Delfina con escepticismo. ¿Y si los pillo juntos?». Salomé sonrió con amargura. «Al menos así lo sabré con certeza. Y si no, si todos son rumores y coincidencias, mejor. Podré dormir tranquila». Al llegar a casa,
Salomé descubrió que Guillermo ya había vuelto del trabajo y estaba hablando con Valeria en la cocina. Se callaron cuando ella entró, y Salomé notó la extraña mirada de su hermana, una mezcla de culpa y desafío. ¿Dónde está Mateo?, preguntó Guillermo, esforzándose porque su voz sonara natural. Con mamá, respondió Salomé, observando la reacción de su marido y su hermana. Ha querido pasar la noche con la abuela. Ya veo, dijo Guillermo. ¿Por qué? No lo sé. ¿Tú qué crees? Guillermo frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Ha empezado a comportarse de forma muy extraña desde el último viaje contigo a la casa de campo, dijo Salomé sin rodeos. Se ha encerrado en sí mismo, evita hablar. Hoy incluso se ha peleado en el colegio. ¿Mateo se ha peleado?, se sorprendió Guillermo. No puedo creerlo. ¿Con quién? Con un compañero de clase que le dijo que su madre te vio con Valeria en una situación que no es propia de un yerno y una cuñada. Salomé observaba atentamente los rostros de su marido y su hermana. Guillermo palideció, y Valeria se levantó bruscamente de la mesa. Creo que me voy a mi habitación, dijo ella. Hoy estoy cansada. No, quédate, dijo Salomé con firmeza. Esto también te concierne a ti. Valeria volvió a sentarse lentamente en la silla. Guillermo se pasó la mano por el pelo, un gesto que Salomé conocía bien. Siempre lo hacía cuando estaba nervioso. Son tonterías, dijo finalmente. A la gente le gusta cotillear, sobre todo cuando no tiene nada mejor que hacer. ¿Y Mateo también se inventó lo que vio?, preguntó Salomé. ¿Sus dibujos, su miedo, su renuencia a quedarse en casa también son inventos? Los niños imaginan muchas cosas, intervino Valeria. Especialmente los impresionables, como Mateo. Quizás vio que Guillermo y yo estábamos hablando de algo y lo interpretó a su manera. ¿De qué hablaban exactamente? Salomé miró a su hermana. ¿Qué pudo asustar tanto a mi hijo? Salomé. Guillermo se levantó y se acercó a ella. No es lo que tú piensas. Sí, Valeria vino a la casa de campo, pero solo para ayudar con la reforma. Y luego estuvimos hablando. Se detuvo y miró rápidamente a Valeria. ¿Qué?, preguntó Salomé con insistencia. Tu cumpleaños, suspiró Guillermo. Estábamos planeando una sorpresa. Queríamos renovar completamente la casa de campo para tu cumpleaños y hacer una fiesta sorpresa allí. Valeria estaba ayudando con el diseño y la planificación. Ella sabe lo que te gusta. Salomé los miró con desconfianza. Mi cumpleaños es dentro de 3 semanas. ¿Habéis empezado a prepararlo tan pronto? Queríamos que todo fuera perfecto, sonrió Guillermo. Ya sabes lo difícil que es hacer una reforma integral en tan poco tiempo. Sonaba verosímil, y al mismo tiempo demasiado conveniente, demasiado perfecto, como una explicación ensayada de antemano. Entonces, ¿por qué está tan nervioso Mateo?, preguntó Salomé. ¿Qué tiene de malo preparar una sorpresa para un cumpleaños? Ni idea, respondió Guillermo, encogiéndose de hombros. Quizás solo tenga miedo de decir algo que no debe. Ya sabes cómo son los niños con los secretos. Quizá la responsabilidad le resulte demasiado pesada. Salomé quería creerlo. De verdad que quería. Eso explicaría todo. El extraño comportamiento de Mateo, las reuniones secretas de Guillermo y Valeria, su renuencia a hablar de sus planes en su presencia. Pero algo seguía inquietándola. Algo en los ojos de su marido, en la forma en que evitaba mirarla directamente cuando hablaba de la sorpresa. Quiero ir contigo a la casa de campo este fin de semana, dijo Salomé de repente, para ver cómo va la reforma. Guillermo se tensó imperceptiblemente. Pero entonces se estropeará la sorpresa. ¿Qué sorpresa? Dijiste que sería para mi cumpleaños. Aún faltan 3 semanas. Solo quiero ver cómo van las obras. Salomé, dijo Guillermo con tono suplicante. Por favor, confía en mí. Quiero que veas el resultado, no el proceso. Es importante para mí. Salomé miró a su marido, tratando de averiguar si estaba mintiendo. Llevaban 12 años juntos, y de repente, no podía leer la expresión de sus ojos. Está bien, dijo ella finalmente. Haz lo que quieras. Esperaré hasta tu cumpleaños. El alivio en el rostro de Guillermo era demasiado evidente, lo que no hizo más que reforzar las sospechas de Salomé. Algo estaba pasando en su casa de campo, y estaba claro que no tenía nada que ver con la reforma ni con la sorpresa de cumpleaños. Esa noche, Salomé tardó mucho en conciliar el sueño. Yacía junto a Guillermo, que roncaba, y pensaba en cómo habían cambiado las cosas en los últimos 2 meses.
Su vida feliz y tranquila se había convertido en un ovillo de sospechas, silencios y miedos. Y todo por culpa del regreso de Valeria. No, se corrigió mentalmente Salomé, no por el regreso de su hermana, sino por la decisión que, tal vez, había tomado Guillermo, por la debilidad que, tal vez, había mostrado Valeria. Tal vez. Todo eran solo posibilidades. No tenía pruebas, solo sospechas, rumores y el extraño comportamiento de sus seres queridos. Pero su intuición le decía que iba por buen camino, que detrás de las bonitas palabras sobre la sorpresa se escondía una fea verdad. Y Salomé decidió que ese fin de semana, a pesar de la promesa que le había hecho a su marido, iría a la casa de campo, discretamente, quizá pidiendo a Delfina que la llevara. Y por fin descubriría la verdad, por muy amarga que fuera. Mateo regresó de casa de su abuela el jueves por la noche. Doña Carmen lo trajo ella misma, y Salomé notó la inquietud en los ojos de su madre cuando se despedía de su nieto. «Cuida del niño», le dijo en voz baja doña Carmen, abrazando a Salomé en la puerta. «Se comporta de forma extraña. Ha estado toda la noche dando vueltas en la cama y hablando en sueños». «¿Sobre qué?», preguntó Salomé en voz igualmente baja. La anciana negó con la cabeza. «No se entiende nada, pero te llamaba y lloraba». Salomé miró con preocupación a su hijo, que ya subía las escaleras hacia su habitación sin siquiera saludar a Valeria, que estaba sentada en el salón con un libro. «Gracias, mamá», dijo Salomé, abrazando con más fuerza a su madre. «Hablaré con él». Cuando doña Carmen se marchó, Salomé subió a la habitación de su hijo. Mateo estaba deshaciendo la mochila y colgando cuidadosamente la ropa en el armario, un hábito que Salomé le había inculcado desde pequeño. «¿Cómo está la abuela?», preguntó ella sentándose en el borde de la cama. «Bien», respondió Mateo sin volverse. «Dice que has dormido mal». El niño se encogió de hombros. «La almohada es incómoda». Salomé sabía que eso no era cierto. Mateo siempre dormía muy bien en casa de su abuela, en la misma habitación, con la misma almohada que doña Carmen había comprado especialmente para su nieto. «Mateo», comenzó Salomé con suavidad, «veo que algo te preocupa. Estos últimos días no eres tú mismo. Estoy preocupada por ti». El niño finalmente se volvió hacia ella. Sus ojos eran serios, poco infantiles, con un halo de inquietud que Salomé nunca había visto antes en su alegre hijo. «Estoy bien, mamá», dijo, pero su voz tembló, delatando la mentira. Salomé extendió la mano. «Ven aquí, hablemos». Mateo dudó, luego se acercó y se sentó a su lado. Salomé lo abrazó por los hombros, sintiendo lo tenso que estaba su pequeño cuerpo. «¿Sabes cuando tenía tu edad?», comenzó ella. «Tenía muchos secretos para mis padres. Me parecía que había cosas que simplemente no podía contarles porque no las entenderían o se enfadarían». Mateo permaneció en silencio, pero Salomé notó que la escuchaba con atención. «Y luego comprendí que algunos secretos son demasiado pesados para llevarlos uno solo, especialmente para un niño. A veces necesitamos la ayuda de los adultos, aunque temamos su reacción». Hizo una pausa para que su hijo tuviera tiempo de reflexionar sobre sus palabras. «Pase lo que pase, Mateo, siempre estaré de tu lado. Siempre. Y siempre te querré, digas lo que digas o hagas lo que hagas». El niño la miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Incluso si digo algo que te moleste?» «Incluso entonces», respondió Salomé con firmeza. «Especialmente entonces, porque si tú sufres, yo también sufro, y quiero ayudarte». Mateo respiró hondo, como si estuviera reuniendo fuerzas. Salomé esperó en silencio, consciente de lo importante que era no presionarlo en ese momento. «Mamá», dijo finalmente con voz temblorosa, «no vayas allí. Papá está con...». Se detuvo y Salomé le apretó suavemente el hombro, animándolo. «¿Con quién, Mateo?». El niño la miró directamente a los ojos, y en su mirada había una mezcla de miedo y determinación. «Papá ha acogido a una tía y...». Se detuvo de nuevo, como si no pudiera encontrar las palabras o tuviera miedo de pronunciarlas en voz alta. «¿A qué tía?», preguntó Salomé en voz baja, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Mateo bajó la cabeza. «No lo sé, no le vi la cara, solo oí su voz, y vi una sombra en la ventana cuando llegamos papá y yo. Luego papá me dijo que me quedara en el coche y se fue a la casa. Después salió y dijo que eran obreros que estaban ayudando con la reforma. Pero había una voz de mujer, mamá. Y cuando nos íbamos, vi a alguien en la ventana que le decía adiós a mi padre.
Salomé escuchaba, sintiendo cómo se le helaba el corazón. Así que Guillermo realmente se había reunido con alguien en la casa de campo, y se lo había ocultado a ella. ¿Pero era Valeria o era otra persona? ¿Y qué pasó después?, preguntó ella tratando de que su voz sonara tranquila. Después nos fuimos a casa, y papá estuvo callado todo el camino, respondió Mateo. Y cuando le pregunté por esa señora, me dijo que era solo una conocida que estaba ayudando con la reforma, y que no tenías que saber nada porque te estropearía la sorpresa de tu cumpleaños. La misma historia de la sorpresa que Guillermo le había contado a ella. Pero entonces, ¿por qué estaba tan asustado Mateo? ¿Qué más había visto o oído? ¿Eso es todo?, preguntó Salomé con cautela. ¿No pasó nada más? Mateo dudó, claramente indeciso. No era la primera vez, dijo finalmente. Papá ya había hablado por teléfono con alguien antes, cuando creía que yo no lo oía, y la llamaba cariño y Milan, igual que te llamaba a ti antes. Salomé sintió un nudo en la garganta. Guillermo la había llamado así a menudo durante los primeros años de su matrimonio, pero poco a poco esas muestras de ternura habían desaparecido, dando paso a un trato más prosaico. Y además, Mateo bajó la voz hasta casi susurrar. El fin de semana pasado, cuando pasamos la noche en la casa de campo, salí al baño por la noche y oí a papá hablando por teléfono con alguien en la cocina. Decía que la echaba de menos y que pronto estarían juntos, que solo había que esperar un poco. A Salomé le dio vueltas la cabeza. Demasiadas coincidencias, demasiadas cosas sin decir. Y sin embargo, seguía sin querer, sin poder creer que Guillermo, su Guillermo, con el que había vivido 12 años, fuera capaz de tal traición. Mateo tomó a su hijo de las manos. ¿Estás seguro de que lo has entendido todo bien? Quizás tu padre realmente está preparando una sorpresa. Quizás esa mujer es diseñadora o... Se calló al ver la expresión de Mateo. El niño la miraba con una pena que no debería sentir un niño de 8 años hacia su madre. Mamá, dijo en voz baja. Los vi, la semana pasada. Salomé se quedó paralizada. ¿A quiénes? A papá y a la tía Valeria, respondió Mateo sin apartar la mirada. Estaban en el coche de papá, cerca de nuestra casa. Era tarde, no podía dormir y miré por la ventana. Estuvieron allí mucho tiempo y... titubeó. Se besaban, mamá, como en las películas. Salomé sintió que no podía respirar. Todo encajaba. El extraño comportamiento de su marido y su hermana, su incomodidad en presencia del otro, el deseo obsesivo de Guillermo de mantenerla alejada de la casa de campo. Y las palabras del vecino, Esteban, sobre que parecían demasiado íntimos para ser cuñado y cuñada. ¿Por qué no me lo has contado antes?, preguntó ella cuando recuperó el habla. Mateo bajó la mirada. Tenía miedo de que te enfadaras, o de que no me creyeras, o de que papá se enfadara si se enteraba de lo que había visto. Oh, Mateo. Salomé abrazó con fuerza a su hijo, sintiendo cómo temblaba su cuerpo. No tenías por qué cargar con eso tú solo. No es tu responsabilidad. No es tu secreto. ¿Estás enfadada?, preguntó el niño acurrucándose contra ella. Contigo no, respondió Salomé con dulzura. Contigo nunca. Has hecho lo correcto al contármelo. Es un acto muy valiente. Permanecieron sentados en silencio durante un largo rato, abrazados. Salomé sentía cómo las lágrimas le corrían por las mejillas, pero no se las secó. En ese momento, lo más importante era apoyar a su hijo, demostrarle que ella podría con todo, que todo saldría bien, aunque por dentro se estuviera desmoronando. ¿Y ahora qué va a pasar?, preguntó finalmente Mateo. Salomé suspiró profundamente. No lo sé, cariño. Primero tengo que hablar con papá, averiguar qué está pasando. Él dirá que no es verdad, dijo Mateo con seguridad. Ya me dijo que lo había entendido todo mal cuando le pregunté por esa tía de la casa de campo. Es posible, asintió Salomé. Pero ahora sabré qué buscar. Gracias por tu sinceridad. Besó a su hijo en la frente y se levantó. Vamos a cenar. He preparado tus empanadas favoritas. Mateo esbozó una leve sonrisa, la primera en mucho tiempo. De pollo y queso. De pollo y queso, confirmó Salomé, tendiéndole la mano. ¿Vamos? Bajaron a la cocina donde Salomé calentó las empanadas que había preparado antes. Guillermo aún no había vuelto del trabajo y, por suerte, Valeria se había ido al turno de noche en la cafetería. Salomé estaba agradecida al destino por este respiro.
Necesitaba tiempo para asimilar todo lo que había oído y decidir qué hacer a continuación. Después de cenar, Mateo se fue a hacer los deberes y Salomé se quedó en la cocina, recogiendo los platos de forma mecánica. Sus pensamientos giraban en torno a lo mismo. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Cómo no había notado que su marido la estaba engañando, y no con cualquiera, sino con su propia hermana? Cogió el teléfono y marcó el número de Delfina. «Necesito hablar contigo», dijo cuando su amiga respondió. «No por teléfono». «¿Qué ha pasado?». La voz de Delfina sonaba preocupada. «Mateo me lo ha contado todo», respondió Salomé lacónicamente. «Lo de Guillermo y Valeria. Los vio juntos». Al otro lado de la línea se hizo el silencio. «Llego en media hora», dijo finalmente Delfina. «Mírame». Cuando llegó su amiga, Mateo ya estaba dormido, y Guillermo aún no había regresado, aunque eran casi las 10 de la noche. Salomé llevó a Delfina a la cocina, y tras cerrar la puerta, le contó la conversación que había tenido con su hijo. Con cada palabra, el rostro de Delfina se volvía más sombrío. «Lamento haber tenido razón», dijo, cuando Salomé terminó. «Pero al menos ahora todo está claro». «No del todo», negó Salomé con la cabeza. «Todavía no los he visto juntos con mis propios ojos. Todavía hay, no sé, una sombra de duda, supongo. O simplemente no quiero creerlo». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Delfina. «Tengo que verlo con mis propios ojos», dijo Salomé con firmeza. «Necesito pruebas irrefutables. De lo contrario, Guillermo lo negará todo y yo seguiré sin saber nada». «Has hecho bien en no enfrentarte a él ahora», asintió Delfina. «Eso solo le daría la oportunidad de inventarse otra mentira». «Iré a la casa de campo», continuó Salomé. «El viernes, que es cuando Guillermo suele ir. Comprobaré si realmente se encuentra allí con Valeria». «Iré contigo», declaró Delfina con determinación. «No deberías hacerlo sola». Salomé apretó con gratitud la mano de su amiga. «Gracias. No sé qué haría sin ti». «Lo mismo digo sola», sonrió Delfina. «Eres más fuerte de lo que crees, Salomé». Hablaron un poco más, discutiendo los detalles del próximo viaje, y luego Delfina se marchó, prometiendo pasar a recoger a Salomé el viernes por la mañana. Guillermo no llegó a casa hasta las 11, cuando Salomé ya estaba acostada en la cama, fingiendo leer un libro. En realidad, las letras se le nublaban ante los ojos y sus pensamientos estaban lejos de la trama. «Perdona por llegar tarde», dijo Guillermo quitándose la chaqueta. «Me retrasé en el trabajo. Tenía un cliente difícil». «No pasa nada», respondió Salomé, esforzándose porque su voz sonara natural. «Mateo ya está durmiendo. ¿Y Valeria?» «En el trabajo. Turno de noche». Guillermo asintió y se metió en el baño. Salomé oía el ruido del agua e imaginaba a su marido quitándose de encima el olor de su hermana. Esa idea le provocó náuseas, que apenas pudo contener. Cuando Guillermo regresó y se acostó a su lado, Salomé se apartó instintivamente, sin querer sentir su contacto. Su marido no pareció darse cuenta o fingió no hacerlo. «Creo que mañana iré a la casa de campo», dijo él apagando la lámpara de la mesilla. «Hay que terminar la terraza antes del fin de semana. El pronóstico anuncia lluvia». «Bien», respondió Salomé sin apartar la vista del libro, aunque no recordaba lo que había leído en la última página. «¿Y el fin de semana?» «Probablemente también iré», dijo Guillermo bostezando. «Queda mucho trabajo por hacer». «Podría ayudarte», ofreció Salomé, observando atentamente la reacción de su marido. Guillermo se tensó, aunque intentó no demostrarlo. «No, no hace falta. Ya tienes mucho que hacer en la escuela. Además, no quiero estropear la sorpresa». «Claro», asintió Salomé. «Una sorpresa». Apagó la lámpara y se dio la vuelta, sintiendo cómo le ardían los ojos por las lágrimas contenidas. 12 años de matrimonio y ahí habían llegado. A la mentira y la traición. Guillermo se durmió casi de inmediato, pero Salomé se quedó despierta, escuchando su respiración y pensando en cómo habían llegado a esa situación. ¿En qué momento había perdido a su marido? ¿Qué había hecho mal? O tal vez no era culpa suya, sino de Valeria, que siempre había sabido conseguir lo que quería. Hacia la 1 de la madrugada, el teléfono de Guillermo, que estaba sobre la mesita de noche, vibró al recibir un mensaje. Su marido ni se movió, siempre dormía profundamente. Salomé se levantó con cuidado y miró la pantalla iluminada. El mensaje era de un contacto identificado simplemente con la letra W, Valeria. Cediendo a un impulso repentino, Salomé extendió la mano y cogió el teléfono.
La pantalla estaba bloqueada, pero la notificación mostraba parte del mensaje. Te espero mañana en... No se veía el resto. Salomé sabía que Guillermo utilizaba como contraseña el día de su boda, 23 de abril. Marcó la combinación 2304 y para su sorpresa, el teléfono se desbloqueó. Guillermo no había cambiado la contraseña a pesar de su infidelidad. Había algo amargo e irónico en ese hecho. Salomé abrió los mensajes y encontró la conversación con B. El último mensaje decía: te espero mañana en la casa de campo. Te echo de menos. Besos. Ella se desplazó hacia arriba por la conversación. Había decenas de mensajes llenos de ternura, planes de futuro, conversaciones sobre cómo estarían juntos cuando todo acabara. Guillermo le escribía que la amaba, que nunca había sentido algo así, que ella le había dado una nueva vida. Ahora tenía pruebas, electrónicas, pero pruebas al fin y al cabo. Y sabía que Valeria esperaría a Guillermo en la casa de campo al día siguiente. Era su oportunidad de pillarlos juntos, de ver con sus propios ojos la mentira en la que había vivido los últimos meses. La mañana del viernes amaneció nublada. Nubes bajas se cernían sobre San Martín, presagiando una lluvia inminente. Salomé se despertó con los primeros rayos de sol, aunque casi no había dormido en toda la noche. A su lado, Guillermo aún roncaba plácidamente, girado hacia un lado. Salomé salió del baño y comenzó a vestirse. Eligió unos vaqueros sencillos y una blusa ligera, ropa cómoda para ir fuera de la ciudad. Guillermo se despertó cuando ella se abrochaba los botones. ¿A dónde tan temprano?, preguntó somnoliento, incorporándose sobre el codo. A la escuela, respondió Salomé, tratando de que su voz sonara normal. Hoy tenemos preparación para el Festival de Ciencias. Y luego pensaba pasar por la casa de campo a recoger los materiales para manualidades que quedaron del año pasado. Nos vendrán bien para el proyecto. Observó atentamente la reacción de su marido. Guillermo se tensó notablemente, aunque intentó disimularlo estirándose y bostezando. ¿A la casa de campo?, preguntó como de pasada. ¿Para qué? Puedo traerte todo lo que necesites esta noche. No hace falta, negó Salomé con la cabeza. Lo necesito hoy. Sé dónde buscarlo. Guillermo se sentó en la cama, claramente preocupado. Salomé, ahora mismo hay un desastre allí por las reformas. Mejor voy yo. Dime qué es lo que necesitas exactamente. Cartón, papel de colores, pegamento, todo lo que queda del proyecto del año pasado. Salomé se abrochó el último botón y se volvió hacia su marido. ¿Qué hay de malo en el desorden? No me da miedo el polvo de la obra, Guillermo. El marido se pasó la mano por el pelo, un gesto que solo hacía cuando estaba muy preocupado. Es solo que realmente no está ordenado. Y hoy vendrán los obreros. Habrá mucho ruido. No tardaré mucho, sonrió Salomé, sintiendo cómo se tensaban sus labios. Literalmente, media hora. Volveré después de comer, sobre las 2. Guillermo echó un vistazo rápido al teléfono que estaba sobre la mesita, como calculando si tendría tiempo de avisar a Valeria. Está bien, dijo por fin. Pero ten cuidado en esa carretera. Después de las lluvias se ha desmoronado parte del arcén. Claro, asintió Salomé, e inclinó la cabeza para darle un beso en la mejilla, un ritual que habían cumplido cada mañana durante 12 años. Hoy le costó especialmente dar ese beso. Después de despertar a Mateo y preparar el desayuno, Salomé esperó a que llegara Valeria. Normalmente, su hermana se levantaba tarde, sobre todo después de los turnos de noche, pero hoy no se la oía. Quizá ya se había ido, o, lo más probable, se estaba preparando para reunirse con Guillermo en la casa de campo. Salomé llevó a su hijo al colegio y luego se fue al supermercado. Necesitaba entretenerse hasta la hora acordada. Mecánicamente, iba echando productos a la cesta sin pensar mucho en lo que cogía. Sus pensamientos estaban lejos, en la casa de campo, donde en unas horas se iba a desarrollar el acto final de este drama. A las 11, se reunió con Delfina en una cafetería cerca del colegio. ¿Estás segura de que quieres hacerlo?, le preguntó su amiga mirándola atentamente. Aún estás a tiempo de echarte atrás. A veces, la ignorancia es una bendición. Salomé negó con la cabeza. No, tengo que saberlo. Tengo que verlo con mis propios ojos. Si no, seguiré viviendo con dudas y sospechas. Es peor que la verdad, por muy amarga que sea. Delfina le apretó la mano. Iré contigo. Esperaré en el coche mientras tú... Bueno, ya sabes. Gracias. Salomé le sonrió agradecida. No sé qué haría sin ti. A las 2:30 salieron de la ciudad.
Delfín conducía y Salomé se sentaba a su lado, mirando fijamente la carretera. Cuanto más se acercaban a la casa de campo, más fuerte latía su corazón. La casa estaba situada en un lugar pintoresco, en una pequeña colina rodeada de pinos, con vistas al valle. La compraron hacía 8 años, cuando el negocio de Guillermo empezó a ir bien. Era su lugar especial, donde pasaban los fines de semana, hacían barbacoas con amigos y donde Mateo dio sus primeros pasos. Y aquí era donde su marido se había conocido con su hermana. Salomé vio el coche de Guillermo aparcado junto a la casa. Junto a él había un coche de alquiler. Probablemente lo había cogido Valeria para no llamar la atención. Aunque, a juzgar por lo que habían dicho Mateo y Esteban, el vecino, no habían sido muy discretos. «Ya está», dijo Salomé en voz baja. «Están los dos aquí». Delfina detuvo el coche un poco más lejos, para que no se viera desde las ventanas de la casa. «¿Qué vas a hacer?», preguntó ella. «Entraré y miraré la verdad a los ojos», respondió Salomé, enderezando los hombros. «Por muy desagradable que sea. Yo te espero aquí». Delfina le apretó la mano para animarla. «Si pasa algo, llámame enseguida». Salomé asintió y salió del coche. Lentamente, como en un sueño, se dirigió hacia la casa. Cada paso le costaba un esfuerzo, como si tuviera las piernas de plomo. Una parte de ella aún esperaba que fuera un malentendido, que al entrar vería realmente la reforma, a los obreros, los muebles nuevos, la sorpresa de la que había hablado Guillermo. Pero otra parte ya sabía la verdad. Lo sabía desde el momento en que leyó los mensajes en el teléfono de su marido. Quizás lo sabía incluso antes, desde el momento en que Valeria volvió a sus vidas. Salomé subió los escalones del porche. La puerta no estaba cerrada con llave. Guillermo siempre la dejaba abierta cuando estaba en casa. Otra costumbre familiar, otra pequeña muestra de confianza que ahora estaba traicionando. Entró en silencio, tratando de no hacer crujir las tablas del suelo. En la casa sonaba música, jazz antiguo, el que le gustaba a Guillermo. Desde la cocina llegaban voces y risas. Salomé se acercó, sintiendo cómo cada latido de su corazón le provocaba dolor en todo el cuerpo. Se quedó paralizada en el umbral de la cocina, incapaz de dar un paso más. Guillermo y Valeria estaban de pie junto a la cocina, preparando algo juntos. Guillermo abrazaba a Valeria por detrás, apoyando la barbilla en su hombro. Parecían tan hogareños, tan íntimos, como una pareja de verdad que llevaba muchos años viviendo junta. Salomé no sabía cuánto tiempo llevaba allí, contemplando aquella idílica escena que, con cada segundo que pasaba, le rompía el corazón en pedazos cada vez más pequeños. Quizás solo un instante, quizás toda una eternidad. Finalmente, dio un paso adelante. El suelo crujió bajo sus pies y Guillermo se giró bruscamente. Su rostro se congeló en una expresión de horror al ver a su esposa. «Salomé», exhaló, soltando a Valeria y retrocediendo. «Nosotros». Valeria también se volvió y en su rostro se reflejó toda una gama de emociones. Conmoción, miedo, confusión y sorprendentemente alivio. Era como si una parte de ella se alegrara de que su secreto por fin se hubiera revelado. «Salomé», comenzó, dando un paso adelante. «No es lo que tú... No te atrevas a decir que no es lo que yo creo». La voz de Salomé sonaba inesperadamente tranquila, aunque por dentro todo gritaba de dolor. «Veo perfectamente que es exactamente lo que creo». Guillermo se acercó a ella y le tendió las manos. «Por favor, hablemos. Puedo explicártelo todo». Salomé retrocedió, sin querer que él la tocara. «¿Explicarme qué? ¿Cómo has podido acostarte con mi hermana a mis espaldas? ¿Cómo habéis podido mentirme, mirarme a los ojos y mentirme todos los días?» «No queríamos que fuera así», dijo Valeria en voz baja. «Es algo que pasó. Simplemente pasó». Salomé se rió con amargura. «¿Qué es lo que simplemente pasó, Valeria? ¿Te acostaste por casualidad con el marido de tu hermana? ¿O te enamoraste por casualidad de él? ¿O decidiste por casualidad destruir mi familia?» «Nunca quise hacerte daño». Valeria bajó la mirada. «Pero cuando volví a ver a Guillermo, algo hizo clic. Me di cuenta de que siempre te había envidiado. Tu felicidad, tu familia. Siempre has tenido todo lo que querías. La atención de tus padres, las mejores notas, una carrera exitosa. Y yo siempre he estado a tu sombra. ¿Así que eso es lo que pasa?» Salomé sintió como la ira sustituía al dolor. «¿Es venganza?
¿Una forma de superar por fin a tu hermana mayor quitándole a su marido? No, exclamó Valeria. Le quiero de verdad. No se trata de una venganza mezquina. Salomé miró a su marido. ¿Y tú? También has decidido vengarte de mí por algo. ¿Por qué, Guillermo? ¿Por 12 años de matrimonio? ¿Por el hijo que te di? Guillermo negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. No lo entiendes, Salomé. Estos últimos años me sentía invisible a tu lado. Estabas tan absorta en tu trabajo, en Mateo, en tus proyectos. Dejaste de verme, dejaste de notar mis esfuerzos, mis sentimientos. Me convertí en una simple función, un proveedor, un padre de familia, pero no un hombre, no una persona. ¿Y por eso decidiste engañarme con mi hermana? Salomé no daba crédito a sus oídos. En lugar de hablar conmigo, de decirme que te faltaba atención, lo intenté, replicó Guillermo. Muchas veces. Pero siempre estabas demasiado ocupada, demasiado cansada. Y luego apareció Valeria y ella me veía de verdad. ¿Y ahora qué? Preguntó Salomé sintiendo que las fuerzas la abandonaban. ¿Planeaban seguir con esta farsa? ¿O tenían otros planes? Guillermo y Valeria se miraron, y ese intercambio silencioso le dijo a Salomé más que cualquier palabra. Querían irse juntos, dijo ella en voz baja. Abandonarme a mí y a Mateo. No, abandonarte no, se apresuró a objetar Guillermo. Nunca abandonaría a mi hijo. Pensábamos en divorciarnos. Una separación civilizada. La custodia compartida. Qué noble por vuestra parte, dijo Salomé, sintiendo que las náuseas le subían por la garganta. ¿Y cuándo pensaban decírmelo? ¿Después de mi cumpleaños? ¿Era esa la escasa que me tenían preparada? Queríamos encontrar el momento adecuado, dijo Valeria en voz baja. Una forma indulgente. ¿Indulgente? Salomé negó con la cabeza. No hay nada indulgente en la traición, Valeria, especialmente en una doble traición, por parte de tu marido y de tu hermana. Dio un paso atrás, sintiendo que si se quedaba allí un minuto más, o bien se echaba a llorar o hacía algo de lo que luego se arrepentiría. Salomé, por favor, dijo Guillermo acercándose a ella. Vamos a hablarlo con calma. Por Mateo, si no es por nosotros. Al mencionar a su hijo, Salomé sintió una nueva oleada de ira. No te atrevas a meter a Mateo en esto. ¿Tienes idea de lo que ha pasado nuestro hijo tratando de ocultar lo que vio? ¿Cómo ha sufrido, dividido entre la lealtad hacia ti y el deseo de protegerme? Guillermo palideció. ¿Mateo lo sabía? Os vio juntos, asintió Salomé. En el coche, cerca de nuestra casa. Y oyó tus conversaciones por teléfono. Todo este tiempo ha llevado esa carga solo porque temía entristecerme y enfadarte. Dios mío, susurró Guillermo, dejándose caer en una silla. No lo sabía. Claro que no lo sabías, sonrió con amargura Salomé. Estabas demasiado ocupado con tu aventura como para darte cuenta de lo que le estaba pasando a tu propio hijo. Se volvió hacia la puerta. Me voy, y me llevo a Mateo conmigo. ¿A dónde? El tono de Guillermo denotaba pánico. No es asunto tuyo, respondió Salomé secamente. Me pondré en contacto contigo a través de un abogado. Salomé, espera. Valeria dio un paso adelante. Sé que ahora me odias y tienes todo el derecho a hacerlo, pero podríamos... ¿Qué? La interrumpió Salomé. ¿Seguir siendo una familia feliz? Tú, yo, Guillermo y Mateo, como en un reality show retorcido. No, Valeria, hay cosas que no se pueden arreglar. Hay traiciones de las que no hay vuelta atrás. Les echó una última mirada. A su marido, sentado con la cabeza gacha, y a su hermana, de pie con aire culpable, pero en el fondo de cuyos ojos aún se leía ese extraño alivio. Parecían niños traviesos pillados infraganti. Pero no se trataba de una travesura infantil. Era una traición en su forma más cruel. Adiós, dijo Salomé simplemente, y se marchó sin mirar atrás. Se dirigió al coche de Delfina, sintiendo un extraño entumecimiento en todo el cuerpo. Era como si su alma se hubiera separado de su cuerpo, y ahora observara desde fuera cómo Salomé Monteverde se alejaba de su casa de campo, de su marido, de su hermana, de la vida que consideraba feliz hacía solo 2 meses. Delfina, al verla, salió del coche. ¿Y bien? ¿Están ahí? Salomé asintió con la cabeza, incapaz de hablar. Y entonces, mirando a los ojos preocupados de su amiga, finalmente rompió a llorar, con fuerza, desesperadamente, dejando salir todo el dolor que había reprimido hasta ese momento.
Delfina la abrazó con fuerza, dejándola llorar sobre su hombro. «Todo va a salir bien», le susurró, acariciándole la espalda. «No de inmediato, pero sí. Eres fuerte. Lo superarás». Cuando la primera oleada de llanto se calmó, Delfina sentó a Salomé en el coche y le dio una botella de agua. «¿Qué vas a hacer ahora?», le preguntó. Salomé dio un sorbo, tratando de ordenar sus pensamientos. «Voy a recoger a Mateo del colegio y a reunir lo más necesario. Necesitamos un lugar donde quedarnos por ahora, hasta que decida qué hacer». «Quédate en mi casa», le ofreció Delfina. «Tengo espacio suficiente. La habitación de invitados es toda vuestra, todo el tiempo que necesitéis». «Gracias». Salomé apretó con gratitud la mano de su amiga. «No sé cuánto tiempo». «El que sea necesario», dijo Delfina con firmeza. «Una semana, un mes, medio año, no importa. Lo importante es que tú y Mateo estén a salvo y tengan espacio para pensar». De camino a la ciudad, Salomé miró por la ventana los campos y las colinas que se deslizaban ante sus ojos. Así era ahora su vida. Un paisaje difuso, sin contornos definidos ni puntos de referencia. Todo lo que parecía inquebrantable resultó ser una ilusión. Todo aquello en lo que había construido su identidad, su papel de esposa y hermana, se había derrumbado de un solo golpe. «¿Cómo se lo explicaré a Mateo?», preguntó en voz baja, sin esperar respuesta. «Con sinceridad, pero sin entrar en detalles», respondió Delfina. «Es un niño inteligente y ya se ha dado cuenta de muchas cosas. Dile que tu marido y tú habéis decidido vivir separados durante un tiempo, mientras aclaráis vuestra relación. Que no es culpa suya. Que los dos lo queréis, independientemente de lo que pase entre vosotros». Salomé asintió. «Sí, probablemente sea lo mejor, aunque, teniendo en cuenta lo que ha visto». Cuando llegaron al colegio, Salomé ya se había calmado un poco. El dolor no había desaparecido, pero se había sumado algo más: la determinación. La determinación de proteger a su hijo, la determinación de seguir adelante, la determinación de no permitir que esa traición determinara el resto de su vida. «Espérame aquí», le dijo a Delfina. «Voy a recoger a Mateo y a explicarle la situación. Luego pasaremos por casa a recoger sus cosas». Salió del coche y se dirigió a la puerta del colegio. Mateo salía de clase en 10 minutos. Salomé lo esperaba a la salida, observando distraídamente a los demás padres que también habían venido a recoger a sus hijos. Gente normal con problemas normales. ¿Cuántos de ellos estarían pasando por algo similar en ese momento? ¿Cuántas sonrisas ocultaban corazones rotos? Cuando Mateo salió corriendo del colegio, Salomé intentó sonreír con la mayor naturalidad posible. «Hola, hijo. ¿Qué tal el día?». Mateo, al ver a su madre, aminoró el paso. En sus ojos se leía una pregunta que no se atrevía a formular. «¿Lo sabes? ¿Lo has visto?». «Bien», respondió él acercándose. «¿Por qué has llegado tan pronto? Normalmente la tía Valeria me recoge los viernes». «He tenido tiempo libre», dijo Salomé abrazando a su hijo. «Y pensé que podríamos pasarlo juntos. ¿Qué tal si nos quedamos un par de días en casa de la tía Delfina? Hace tiempo que nos invitó a visitarla». Mateo miró atentamente a su madre. «¿Y papá? ¿También va a ir?». «No, cariño», respondió Salomé con suavidad. «Papá tiene mucho trabajo ahora. Se quedará en casa». «Los has visto, ¿verdad?», preguntó Mateo directamente, con tal madurez en su voz que a Salomé se le encogió el corazón. «Sí», respondió ella simplemente sin ver sentido en mentir. «Los he visto». Mateo asintió con la cabeza, como si hubiera recibido la confirmación de algo que ya sabía desde hacía tiempo. «¿Y ahora qué va a pasar?». Salomé se agachó para ponerse a la altura de su hijo. «No lo sé con certeza, cariño. Pero pase lo que pase, quiero que sepas que siempre estaré a tu lado, siempre. Y tu padre también te quiere, aunque ahora esté actuando no muy bien». «¿Ya no vamos a vivir juntos?», preguntó Mateo, con lágrimas en los ojos. «Por ahora no», respondió Salomé con sinceridad. «Necesito tiempo para pensar. Y tu padre también. Pero pase lo que pase entre nosotros, siempre serás nuestro hijo, y los dos te querremos y cuidaremos de ti. Te lo prometo». Mateo asintió y abrazó fuerte a su madre. «Te quiero, mamá». «Yo también te quiero, hijo», susurró Salomé, sintiendo que las lágrimas volvían a asomar a sus ojos. «Más que a nada en el mundo». Se dirigieron al coche de Delfina, cogidos de la mano. Les esperaba un futuro incierto.
conversaciones dolorosas, trámites legales, miradas condenatorias de conocidos, chismes a sus espaldas. Pero en ese momento, Salomé sentía una extraña tranquilidad. Lo peor ya había pasado. Ahora solo quedaba seguir adelante, paso a paso, día a día, reconstruyendo su vida a partir de los pedazos.